Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en Ruta Testimonio Más. Le damos a acompañar a nuestra hermana en Cristo, Marta Costa. ¿Qué tal, Hola. Marta? Mucho gusto aquí de recibirte, Jorge, también. Muchas gracias y nuevamente gracias por tu tiempo y disponibilidad. Digo, por ahí le habíamos hecho una prueba antes y por algo no se dio las cosas, entonces pues ahora esperemos que ahora sí se dé la Sí, grabación como debe ser. Y nuevamente gracias por la disponibilidad. Digo, sé que conseguir con tiempo es complicado. Las ocupaciones diarias, el trabajo, la familia, el atender al esposo, a la esposa. eh, y aparte, pues que no se haya dado la ocasión anterior y otra vez damos otro tiempo, entonces muchas gracias por la disponibilidad y por el tiempo. sí, no, con mucho gusto. Así que cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral? En lo laboral, bueno, ahorita tengo ya algunos años trabajando en el TEC de Monterrey. Bueno, de ahí también egresé y todo, tengo toda una vida y ya trabajando ahí 14 años en un área pues diferente, en áreas de atención a usuarios, a clientes, en temas de procesos, de mejora continua, entonces pues muy entretenido. 14 años, ya casi toda Así una es, vida, ¿no? sí, así es, sí. Sí, sí. Una vida completita casi de estar ahí en el TEC. Oye, digo, qué padre, a veces que hay gente que no dura tanto en los trabajos porque los cobran, no les gusta, entonces hay gente que sí dura mucho y qué Ujú. padre que pues seguiste esa contraparte, ¿no? Digo, a veces siento que cuando entras a un trabajo es como que entras y cómo se da aquí el trabajo, el ambiente, y luego te topas con gente que dura 14 años y dicen, ah, a lo mejor estás de aquí. Ajá. O a lo mejor Sí. hay gente que no se quiere ir, ¿verdad? Como que nada, ya se acostumbró a la mala vida. No, sí, gracias a Dios. Pero muy bien, nomás te Sí. dedicas a eso. Sí. Sí, Nada más a eso ok, me dedico. muy bien. Ujú. Y pues aparte estás casado, ¿no? Entonces ¿para qué quieres más Ah, atender al sí. esposo, llegar a hacer el lunch? Ah, sí, gracias a Dios. Ya 4 años de casada también. Muy, muy feliz, ¿verdad? Muy plena me siento realmente. Muy bien, eso es lo Así es. importante, la plenitud. Ujú. ¿Y en la religión estás algún ministerio, algún grupo? Pues ahorita de lleno como tal no, o sea, estamos ahí, te platicaba la vez pasada también colaborando con el padre Jorge Rubio, como sabemos, pues es el vicario pastoral ahorita de la diócesis, estuvimos participando con él el año pasado en la asamblea diocesana, en el equipo ahí base de la vicaría. Ahorita también está fraguándose algunos planes ahí que la vicaría estará pues a lo mejor ya en siguientes meses dando a conocer y pues estamos buscando la manera de colaborar, ¿verdad? De alguna manera ahí con ellos, pero sí, hasta ahorita es lo único que traemos Ok, como servicio. Ujú. muy bien. Digo, para esa parte, digo, siento que en la juventud, cuando uno está soltero, tienes todo el tiempo del mundo, no quieres Así andar, es. bueno, no todos aplica así, pero es como que si tienes el tiempo del mundo, estás en la juventud, pues quieres andar en todo el lado sirviendo, que en el grupo de jóvenes, aquí y allá, y además Sí. se casa uno y le jalan el látigo a uno. Sí, creo que tenemos, pues no sé, creo que también tú con tu esposa y todo la bendición de pues tener un matrimonio que comparte, ¿verdad? Nuestra Ajá, fe, una esposa, un esposo que con quienes podemos vivir pues todo esto, ¿verdad? Pero sí los tiempos y el ritmo de vida en el que se convierte todo, pues es lo que ya nos limita mucho el. sí, ahora sí que pues uno tiene que atender el ministerio en el que está. Y a veces se vale estar Ujú. seguir en los ministerios, en los grupos ya casados, a veces pues oye, de a poquito, oye, uno más en uno y se vale, ¿no? Se vale Sí, aparte el chiste es no soltarse de Dios exacto. y sobre todo que pues Él es nuestro guía, ¿no? Es Entonces, lo que te iba a decir, o sea que a pesar de que sí las ocupaciones, pues creo que no hay excusas, ¿verdad? O sí, sea que realmente en lo que se pueda y de la manera en la que uno pueda, pero estar siempre agarrado ahí de la mano de Dios con algún servicio, de alguna forma, ¿verdad? De estarlo sirviendo, dándolo a conocer y pues qué mejor se puede hacer en familia o pues en matrimonio, mm, y de alguna manera, o sea, siempre estar agarradito de lo que se pueda, ¿verdad? Y así en algún momento te da el tiempo para hacer muchas más cosas, pues bendito Dios que así sea, ¿verdad? sí, así es. Sí, Muy bien, pues trabajadora en la escuela del TEC de Monterrey y ahí entrando ahí con el padre Jorge Rubio. sí. Muy bien. Pues bueno, ahora sí a lo que venimos. A lo que yo A ver, vine. sí. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Marta, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Híjole. Mira, pues yo creo que ya todos los que, seguro a lo mejor algunos que estén escuchando esto saben que a mí me encanta hablar, entonces a Ok. lo mejor, sí es mucho lo que podría contarte, pero bueno, soy la mayor de 5 hermanos, mis padres siempre pues han sido muy católicos, ¿verdad? O sea, sus familias y su historia pues siempre los ha llevado a vivir una vida de iglesia, ¿verdad? Una vida practicante y una vez casados pues aún más. Ellos buscaron
desde inicios de su matrimonio, pues movimiento familiar cristiano, por ahí estuvimos, recuerdo, compartiendo con ellos algunas reuniones, ¿verdad? Ya después que empezamos a entrar a la escuela primaria, entramos, pues mis papás eligieron por ahí hacer el esfuerzo por una escuela también de religiosas, ¿verdad? El colegio Gil Esparza, de Josefinas. Ahí estuvimos pues toda nuestra infancia, ¿verdad? Y nuestra pues adolescencia, secundaria. Y pues de ahí ya a lo mejor empezamos, cuando yo estaba en la secundaria, mi mamá empezó con la inquietud de llevarnos a grupos de jóvenes, ¿verdad? O sea, realmente fue como algo que ella tenía muy dentro de su mente. Me acuerdo que nosotros vivimos por allá, por el TEC de Monterrey, por la normal del estado, en la Junta de los Ríos, y su objetivo era venir hasta San Antonio de Padua, porque acá era donde pues, se tenía ahí en ese entonces todo un boom, ¿verdad?, de jóvenes. Ajá. Entonces había una misa con, no sé, el coro tenía batería y era todo muy juvenil, pues sí, ¿verdad? Se respiraba mucho esos movimientos juveniles y esos grupos aquí en San Antonio, y pues nos traía misa hasta acá. Entonces, con el objetivo de poder entrar a un grupo juvenil. Todavía recuerdo y les platico así a algunos amigos y todo que saliendo de las misas mi mamá veía así a los jóvenes, ¿no? Que se hacían ahí terminando misa, pues se quedaban platicando algo y ella iba y les preguntaba que si nos podían acoplar ahí para que entráramos a los grupos. Y imagínate, mis hermanos y yo así que no sabíamos ni dónde escondernos. Pero mi mamá pues siempre haciendo su lucha, ¿no? Y pues no, en esos momentos nunca salió así como la oportunidad. Digo, Dios a lo mejor estaba esperando otro momento, y fue hasta mis 17 años donde mi madrina, sus hijos servían ahí en un grupo de San Antonio. Okay. Una de esas veces que fuimos a visitarla mi mamá y yo, pues ahí le dio la gran noticia a mi madrina que iba a haber un retiro de evangelización ahí en San Antonio, en un grupo que se llama Sion. Okay. Es un grupo muy pequeño, digo, no es un grupo Nueva Humanidad, Agua Viva, que son muy grandísimos, ¿verdad? Es uno de los grupos pequeños que se reunía aquí por la Natividad de María, que es una capilla que está ahí por la cantera, justo antes de la curva de los choques. Oh, sí. Por ahí hay una capillita y ahí es donde se reunía este grupo. Iban a tener un retiro. Y yo todavía me acuerdo cómo me subí bien enojada porque ya íbamos saliendo de la casa de mi madrina Jorge y así la tengo la imagen de mi mamá en la puerta y mi madrina, ay, espérate, déjame, te paso los datos del retiro. Y yo dije, no puede ser, o sea, pues yo no quería, ¿verdad? O sea, obviamente que no era algo que yo quisiera, o sea, regresar a eso. Después de estar en una escuela a lo mejor de religiosas, pues yo decía, ya fue suficiente. Sí. Y en la adolescencia y todo, pues no entendía, ¿no? Entonces, pues ahí mi mamá toma los datos, todo. Al final de cuentas, pues sí terminamos yendo a ese retiro, ahí en San Antonio. Recuerdo que éramos como 90 jóvenes, iba yo con mi hermano y una amiga y un amigo de mi hermano. Y pues no, o sea, yo no quería saber nada y pues hicimos, la verdad es que todas las trampas que se pudieron, hasta para dormir juntas cuando no se podía dormir juntas mi amiga y yo. Todo lo que no quería yo estar ahí, pero llegó un momento en el que el mismo retiro de evangelización, pues yo sentí que ahí pasó algo, ¿verdad? Sí, o sea, mi actitud cambió, como que empecé a decir, bueno, esto no es tan malo como parece, pero realmente yo estaba como muy reacia a entenderlo. Y recuerdo que no sé si fue en la oración del Espíritu Santo o en la oración de sanación donde pues sí me pegó fuerte algo, no te sé decir qué, ¿verdad? Pero sí fue algo, y de ahí como que empecé a escuchar un poco diferente ya el retiro, y saliendo de ese retiro pues nos quedamos ahí en el grupo, en Sion. Con el paso del tiempo pues fueron entrando todos mis hermanos. Estuvimos ahí juntos. Después de un tiempo entré al equipo de servicio, y después de otro ratito pues me tocó también pues el servicio como coordinadora del grupo. Y pues ahí fue donde se desencadena todo, ¿verdad? Porque ya cuando yo termino o voy terminando, ¿verdad? A mis, no sé qué serían, 22, 23 años, un poquito la etapa del grupo juvenil, yo decía, pues es que ahora que sigue, porque pues no quiero soltarme, o sea, no quiero decir, ah, ya terminó mi etapa de grupo, ya aquí se acabó mi vida de servicio para Dios. Y para esto mi hermano Pepe ya había iniciado, ya había aprendido vuelo del grupo a COMI, a Comunidad Misionera. Okay. Y fue el de los primeros misioneros también ahí con COMI, él y mi hermana Maite, y mi hermana Miriam después como que le siguió, y Salva y yo éramos los más reacios otra vez a la misión, y no queríamos, porque eso de dormir en el suelo, de no comer, sí, de no peinarte, de no bañarte, pues todo eso nos escuchaba como muy llamativo y atractivo. Sí. Tú sabes un poco también de eso, y
Pero pues cómo son las cosas que justo estaba yo en el proceso también de, ya en mis últimos años del grupo, mi hermano Pepe cuando le tocó coordinar la misión de Semana Santa, ahí con Comi, un coordinador pues finalmente no pudo ir a la misión, pero ya iba avanzado. Entonces me dice, Marta, ayúdame por favor con esta frater, ¿no? Ajá. Para que no se vayan pues sin coordinador, no estoy consiguiendo a alguien que la agarre y así. Y dije, no, pues, y luego de Semana Santa con tanta actividad, o sea que tú sabes que es la misión más pesada Sí. en actividades. Yo le dije, pues no sé ni qué es una misión, o sea, nunca he ido, no he hecho absolutamente nada de esto. Y me dijo, no te apures, el pastoralista que va, él sí tiene experiencia, entonces ya. Dios proveerá. Dios proveerá, y sí, la verdad. Y ahí tuve la oportunidad pues de invitar a mi hermano Salva, que también se animara, y a otros amigos de ahí del grupo. Y fue mi primera misión. Y de ahí seguí como compaginando la misión y el grupo por un par de años. Salí después de Sion, seguí con las misiones un ratito nada más. Y después de un tiempo también pues me invitan a la pastoral juvenil diocesana con el padre Gabriel, Javi Manzano en la coordinación. Hay todo un equipo, la verdad es que de puro personalidad, así Sí. de admirarse, ¿no? O sea, Lacho, Isia, Javi, o sea, había muchísimas personas, Leslie. Entramos ahí a servir a la pastoral juvenil diocesana, Carmen también, bueno, me estoy intentando acordar de varios, Sheila. Y ahí yo también seguí todavía compaginando la misión. Llevaba como que la misión y lo que es la pastoral, más la escuela y todo, como decías ahorita, o sea, no sé cómo le hacíamos para hacer tanto. Pero, y ahí Dios pues también traía un proyecto fraguándose, ¿verdad? Que era la pastoral universitaria. En ese momento cuando yo llego me platican de un proyecto que es la pastoral universitaria y la traía algunos de mis compañeros ya como armando, y pues ya no pude yo meterme muy de lleno a eso, y pues no, ¿verdad? Seguí acá con otros proyectos de la pastoral juvenil, y terminó también mi época de misionera. Mi última misión fue una misión que viví justo con el equipo base de la pastoral, nos los llevamos de misiones, y esa fue, o sea, mi despedida también de la misión, después de 12 misiones que viví, 6 misiones de Semana Santa, 6 misiones de invierno, continué en la pastoral juvenil diocesana, y pues ahí llegó un poquito la inquietud, ¿verdad? Y la oportunidad de iniciar lo que era la pastoral de jóvenes adultos, ¿no? Esta pastoral universitaria, pues como que evolucionó a la pastoral de jóvenes adultos por diferentes motivos, ¿verdad? Pues la esencia que era el trabajar con un joven adulto a un universitario es muy diferente. Sí. Tú sabes que una pastoral universitaria es muy distinta, ¿verdad? Sí. Entonces tiene otros toques, otros objetivos, y de hecho nace de otro tipo de puntos y no de las parroquias como tal. Entonces la pastoral de jóvenes adultos inicia, por ahí el padre Gabriel en alguna junta lo puso sobre la mesa, oigan, traemos este proyecto, se quedó un poquito ahí en stand-by, pues ¿quién lo quiere continuar? Nadie levantó la mano y yo sí me quedé con la inquietud, dije, es que yo quiero, pero yo sola. Ajá. Entonces platiqué con un par de amigos ahí de la pastoral y me dijeron, no, dale, o sea, y nosotros pues se cuentan, ahí nos vamos contigo, ¿no? Entonces pues ya le dije al padre, yo padre, o sea, siento como la inquietud de yo pues hacer lo que pueda hacer, no hay nada hecho, no hay otro punto de referencia ni nada, pero pues Dios dirá, ¿no? Y Dios nos fue iluminando y pues nos llevamos la tarea de arrancar la pastoral de jóvenes adultos, que fue una petición también de nuestro señor arzobispo, porque también la etapa del joven ya se está alargando, ¿no? La toma de decisiones vocacionales, pues ya no es lo mismo antes que a los 25 años, a lo mejor nuestros papás o antes tomaban decisiones ya de vocación y de casarse, iniciar familia. Y ahora por muchos motivos diferentes, pues estamos hablando de que hasta los 30 y tantos, 40, estamos tomando esa decisión, ¿no? Entonces sales de un grupo de jóvenes que te gusta a los 22, 23 años y luego, o sea, ¿dónde caes? Ajá, te quedas ahí como esperando, ¿verdad? A que llegue la vocación o un ministerio o algo donde, pero la mayoría de los jóvenes pues no encontrábamos algo que nos siguiera acompañando en ese proceso. Entonces, la petición justo del Señor fue eso, o sea, ¿cómo hacemos para que estos jóvenes? Y había por ahí un par de grupos, justo en Santo Niño de Atocha, en San Antonio de Padua, eran los dos grupos que existían en ese momento como con esta inquietud y que ya tenían avanzado algún tiempo trabajando con jóvenes ya mayores en los grupos juveniles, y empezamos a trabajar un poquito conociéndolos a ellos, ¿verdad? Por ahí el equipo inicial de la pastoral
de jóvenes adultos pues también fue muy providencial, porque creo que éramos puras personas que no nos conocíamos, pero que Dios nos había puesto, ¿verdad?, en el camino justo para entender qué era lo que Él quería hacer con esa pastoral y cómo iniciarla. Entonces, somos aquí en Chihuahua es el único lugar donde hay una pastoral de jóvenes adultos ahorita a nivel nacional. Hay muchas diócesis con inquietud de iniciar algo así, ¿verdad? Pero pues ahorita también nosotros seríamos un poquito el punto de referencia y digo, la pastoral ahorita ya tiene más de 10 años de formada, gracias a Dios, pues sigue avanzando con sus altas y bajas, con una pandemia que como a todos los movimientos, ministerios y grupos nos pegó fuerte, pero va agarrando fuerza. Yo estuve ahí 7 años, ¿por qué tanto? Porque pues fue a arrancarla desde cero, ¿verdad? O sea, contamos obviamente desde el primer día que nos juntamos para empezar a entender qué quería Dios de ese proyecto. Y esperamos hasta que llegara un asesor y que la pastoral como tal tuviera su identidad como una pastoral y que no viviera dentro todavía de la pastoral juvenil, ¿verdad? Como una extensión, sino que fuera fortaleciéndose a tal grado pues que pudiéramos tener a nuestras 3 pastorales a la par, que era la de adolescentes, la juvenil y la de jóvenes adultos, para hacer un proceso pues integral, ¿verdad?, para el joven. Y gracias a Dios pues nos concede el regalo de un asesor, el padre Alfredo Gómez, que se convierte también en un gran amigo y en el momento en el que él llega, pues si mucho tardé 1 o 2 años en retirarme, porque justo ahí pues mi esposo y yo nos volvimos a encontrar. O sea, Dios fue poniendo todo, Jorge, así como de una manera muy, muy extraña, pues toda esta historia que te estoy contando se fue como armando sin yo tener que poner mucho de mi parte, ¿no? O sea, Dios claramente decía, este es el siguiente paso, ¿no? Entonces, y fui entregando la pastoral. En ese momento, pues me reencuentro también con mi actual esposo, ¿verdad? Nosotros ya nos habíamos conocido en la pastoral juvenil, acá con Manzano y con todo el equipo. En su momento participamos juntos en esa generación de pastoral juvenil diocesana. Él pues se va también a un discernimiento vocacional, bastantes años, y regresa, pues justo en este proceso de mi vida en el que también la pastoral pues ya se está retirando, ¿verdad? De mi acción pastoral. Yo ya me estoy pues retirando de ella. Y ahí inicia pues ahora todo el proceso que vivimos como familia, ¿verdad? Yo dejo la pastoral en el 2021, justo en el 2022 me caso. Y pues ahora sí a buscar este trabajo pastoral. Casados, el padre Alfredo estaba ahí en Catedral. Él nos invita como a intentar o buscar arrancar lo que era la pastoral familiar en Catedral. Nosotros estuvimos ahí participando con otros matrimonios conocidos también por el padre de ahí de Catedral, y uno de los encomiendas en ese momento eran las pláticas prematrimoniales. Estuvimos nosotros, mi esposo y yo, pues trabajando en buscar levantar esa comisión ahí en la catedral, pero por diferentes motivos pues también fue un proyecto que se pausa. Al padre se lo traen acá al Señor de la Misericordia, al padre Alfredo con el padre Justino, y pues nos invita a trabajar acá con los jóvenes, ¿no? Entonces estuvimos participando yo creo como un año y cachito con él acá como matrimonio asesor de la pastoral juvenil. El padre Justino y el padre Alfredo buscaron como reestructurar todo para hacer un proceso integral aquí en la parroquia del Señor de la Misericordia para los jóvenes y todo. Les ayudamos ahí un poco con ello. Estuvimos ahí. Después el padre Alfredo pues va al seminario, el padre Justino también, que fue cuando lo nombran por ahí también rector del seminario, y pues nos quedamos aquí con el padre César Carrillo un par de meses colaborando. En ese momento pues llega para nosotros otro reto aquí en nuestro matrimonio, ¿verdad? Que es pues empezar a hacer crecer nuestra familia y todo lo que eso nos ha conllevado en esfuerzo y en muchas indicaciones y muchos cuidados y muchos temas. Entonces pues tomamos la decisión, la verdad es que sí con un dolor los dos en el corazón, de decirle al padre pues tenemos que bajarle el ritmo a esto y vamos a tener que pues dejar el servicio como tal en la parroquia. Nos retiramos de la parroquia y ya tiempo después, digo, ahora el año pasado fue cuando el padre Jorge Rubio, aquí como es la parroquia que nos corresponde territorialmente, nos identifica por aquí. Nosotros pues ahí nos ponemos a sus órdenes también como parte de aquí de la comunidad, y nos invita a trabajar con él en la vicaría, ¿verdad? Ahora para la asamblea de octubre pasado, asamblea diocesana. Y
estuvimos ahí trabajando juntos, mi esposo y yo, en esto, y ahorita acaba de, pues también de arrancar el plan, ¿verdad? De seguir en la vicaría y ver de qué forma, pues también al ritmo y a todo que ahorita nuestra vida de matrimonio y familia nos está pidiendo llevar, pues podemos apoyarla, ¿no? Entonces, en eso nos encontramos ahorita, sí bajando el ritmo a lo mejor, pero sin dejar de buscar cómo servir, ¿verdad? Y no dejar, no, yo creo que nunca existe la palabra decir, ya, o sea, hasta aquí llegó mi época de servicio y ya lo que di, ya lo di. Porque a pesar de que podemos decir, ya dimos mucho, hicimos mucho, pues, pues para Dios no hay nunca manera de decir, hasta aquí te puedo dar, ¿verdad? Siempre hay que buscar cómo llevar la vida y que haya un espacio para Él dentro de todo lo que hacemos. Pues sí, un poquito en resumidas cuentas. Ese ha sido como mi caminar en la iglesia hasta ahorita. Ok. Oye, ahorita mientras hablabas me acordaba de la parte de a veces como los papás nos meten, bueno, a mí no me tocó esa parte, pero como a veces los papás quieren que estemos en una escuela católica, que llevemos ahí la fe desde chiquitos, pero como no se piensa en la parte de, oye, pues me voy a fastidiar de esto, ¿verdad? Es como si siempre que estás comiendo el mismo plato y de repente te dicen, oye, síguele más adelante comiendo el mismo plato, oye, pues no quiero, ¿verdad? A lo mejor eso fue lo que te pasó, ¿verdad? Y he entrevistado a 2, 3 gentes que también les ha pasado esa situación de que los meten en una escuela católica de chiquitos y primaria, secundaria, mejor preparatoria, y salen y ya no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Porque, oye, pues me hablaste tanto de Dios que ya, o sea, que siento que ya no lo quiero conocerlo más o tener más relación con Él, porque ya le dio mucho tiempo, ¿verdad? Y como dices, oye, pues que a lo mejor lo idóneo es, oye, pues lo metes en una escuela católica para que de ahí se vaya formando su fe, pero no nos hablan de la parte de, pues después se va a cansar, ¿verdad? Después se va a cansar y capaz hasta se desvía del camino porque ya se cansó de lo mismo. Y fíjate que mi papá dice algo que es muy cierto, ¿verdad? O sea, en mi caso, pues yo salía de mi escuela y en mi casa se seguía hablando de Dios, ¿verdad? Se seguía escuchando, pues Dios, los domingos íbamos a misa, que era un buen show, decía mi papá, porque éramos 5, entonces siempre era un buen show cada vez que entrábamos a la iglesia. Dicen que mi papá hasta veía cómo se hacían así, de que mira, o sea, estos señores con 5 niños y Okay. desde brazos hasta otros pues chiquitos, ¿no? Somos 5 y en 6 años nacimos los 5. Okay. Entonces sí era interesante el esfuerzo y algo que decía mi papá es eso, o sea, mientras estemos en una escuela católica y le apostemos por una educación religiosa, pues la responsabilidad de la familia es que no nada más en la escuela hablen de Dios, ¿verdad? Que se siga acá. Y a pesar de que, fíjate que si salimos, pues es que en la adolescencia está complicado, ¿no? Sí. Y sales así como cansado y las mojitas y lo que tú quieras, pero como que algo dejan, o sea, sí se queda una semillita en el corazón. O sea, y mi papá algo decía y él decía, es que yo no podía pensar en que en una escuela a lo mejor no les hablaran de Dios, ¿verdad? O sea, para ellos, te digo, era importante y su apuesta fue tal que, pues mis 5 hermanos nos fuimos de misiones, coincidimos también muchísimas misiones, los 5 estuvimos en el grupo de jóvenes, o sea, siempre esa semillita que a lo mejor el colegio en un inicio nosotros no reconocíamos o no entendíamos que había quedado, pues ahí ya después mis papás con su labor, porque aquí es donde entra la labor de los papás, ¿verdad? Sí. O sea, a lo mejor si tú dices, no, pues ya estuve en la escuela de monjitas, pues ya que él arrancó, no, o sea, mis papás todavía, pues se echaron a cuestas esa etapa un poco de rebeldía religiosa de nosotros y la supieron sacar hasta que, pues sí, los 5 seguimos en esto, ¿verdad? O sea, ahorita, gracias a Dios, mis hermanos también, pues tienen sus familias, sus hijos y todo, pero pues también buscando que ellos también vivan lo que es la vida de Dios. Y ahorita la verdad es que lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero tengo amigas, mis hermanas mismas, mis cuñadas que tienen bebés, lo difícil que es a lo mejor soportar una misa con un bebé, ¿no? O sea, y en ocasiones decimos, no, es que es mejor hasta que crezca el niño. Pero no, o sea, que yo digo, no hay nada mejor que el bebé o el niño vaya entendiendo que eso se vive y que eso se hace. Tú dirás, es que no se da cuenta, pero si lo empieza a ver que es parte de la rutina y que es un lugar conocido, es algo conocido, pues creo que vamos a batallar menos como papás a que si te esperas a los 6, 7 años, 8, no sé cuándo vaya a ser el momento ideal, y que diga el niño, aquí qué se hace, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer y de qué se trata. Entonces, pues sí es un reto interesante este tema de, pues ya hablar de los papás, de cómo fueron para nosotros, ¿verdad? Para mí en lo particular, sí, puedo decirte que gracias a ellos y al esfuerzo que ellos hicieron, pues
más allá del servicio y lo que yo he caminado, es cómo Dios ahorita me sostiene en muchos temas, ¿no? Y mucho se lo agradezco a ellos porque pues fue un esfuerzo que ellos hicieron y que yo a veces no valoraba o no identificaba como Sí. tal. Y pues igualmente, ¿verdad? Si Dios me da la dicha de ser madre en algún momento, pues quisiera yo, a pesar de lo que cueste, lograrlo también. A ver, Dios dirá. Dios dirá. Sí. Es que sí, a veces no somos tan conscientes del esfuerzo que hacen nuestros papás, ¿no? Nosotros vemos, sobre todo en la adolescencia, siento que es donde más están las emociones y los cambios bueno, buscas como que la identidad, de qué identidad quiero ser. Digo, en su momento nosotros nos tocó la parte de los raperos, los emos y todo eso, que eran más identificativos. Ah, trae un peinado por un lado, es un emo, ¿no? Ajá. O trae lentes, a lo mejor es hip hopero, no sé, ¿no? O trae un sombrero, es duranguense. Que ahorita ya no hay eso, ahorita ya como que ahorita pueden ser Saterians, ahí sin raspar muebles. Pero ya la gente es como que, pues cualquier cosa, ¿no? Ya cualquier cosa sienten Ay, una sí. identidad de que quiero hacer un sillón, y nada más, échame la mano, ¿no? Pero sí el esfuerzo de nuestros papás es como que en su momento no lo valoramos, ahorita decimos gracias, ¿no? Exacto. Y no sé por qué me llegó a la mente la parte de cuando estábamos chiquitos a lo mejor, que nosotros queríamos que nos comprara un cereal o un jugo o algo así, que nosotros queríamos, no lo compraban, y luego no, cuando ya está grande, lo valoras y lo quieres comprar, y macho, está bien caro, está bien caro, Ya entendí por por qué eso no no lo me lo compraba mi compraba, papá. ¿verdad? Ni yo me lo quiero comprar, entonces, y sí pasa, ¿no? Digo, ahorita tenemos una plática en el grupo de jóvenes donde estamos, donde menciona un artículo que tú pensabas que no estaban tan caros, y no, que las almohadas, que el Así todo. cereal, que el Oye, deja tú cereal, todo. todo Y está bien ahorita. caro. Y en su momento dices, ay, mi papá no quiere comprar nada, ¿no? Le pido un carrito Power Wheels y me trae una Barbie, ¿no? Pero pues oye, pues que está bien La caro, Barbie de ¿no? la La importadora, Barbie de ¿no? la En vez de importada, la... de la paca y eso, ya, Sí. ya está ahí una mano sucia, ¿no? Pero Tú decías, ¿por qué? Y ahora dices, bueno, sí, sí, están bonitas también. está muy bonita. Mi hija. Oye, pero sí pasa eso, ¿no? Entonces, pues la importancia del esfuerzo de los papás y qué padre esa parte que ahorita que decías, o sea, mis papás nos fueron fomentando eso y a pesar de que nosotros no estábamos del todo convencidos de la escuela católica o del seguir en los grupos de jóvenes, pues Dios iba sembrando, digo, sabemos que Dios no va a Exacto. hacer nada en vano, Dios va sembrando algo independientemente que no pongamos atención y como también lo decías, ¿no? La parte de si llevan un hijo a la misa, a lo mejor pues, tiene 1, 2, 3, 4 años y a lo mejor decir, pues, ¿qué se le va a quedar, no? Pues algo se le va quedando, evidentemente algo se le va quedando y sobre todo siento que en esa edad son los hijos muy perceptivos, entonces van observando qué hago y tienden a Exacto. imitar, ¿no? Exacto. Entonces si empiezan a ver a la gente que hacen algo, pues yo también lo quiero hacer y de ahí se va pues germinando la fe para que empiece a dar frutos, ¿no? Sí, creo que también esta parte que decías ahorita es bien importante, o sea, el ser humano está perdiendo como su identidad. Ujú. Es por eso que queremos buscar identidades que no son las que nos corresponden, ¿verdad? No somos Sí. capaces de identificar qué somos o Ujú. saber qué somos y primeramente lo que tenemos que saber que somos pues es hijos de Dios. Sí. Pero ¿cómo vamos a poder saber que somos hijos de Dios si a nuestros papás les da flojera llevarnos a misa? Ajá. Si es que el niño llora mucho y luego el padre y luego la gente se incomoda y es que voy a estar ahí toda incómoda y es que se enferma y es que le pasa y es que todo, o sea, y empezamos a dar como excusas que de lo más básico que era que nuestros hijos, ¿verdad?, se identificaran como hijos de Dios, pues no se los estamos haciendo entender. Ajá. Ahora imagínate cómo van a poder entender en un futuro quiénes son, cuando hay una crisis de identidad bien fuerte, a todos nos ha pasado, Sí. y que si ni siquiera se identifican como hijos de Dios y no sienten esa cercanía de Dios, pues fácilmente, pues otras tantas ideologías alrededor que ahorita están tan fuertes, pues van a poder arrebatarlo con facilidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que, digo, y muchas personas, y yo sé que muchos me dicen, es que Marta, como tú no tienes hijos, pues es muy fácil opinar sobre lo que no Ajá. haces, pero creo que para eso no se necesita tener hijos, ¿verdad? O sea, creo que no es una discapacidad, o sea, el tener un hijo Sí. en temas de Dios no necesita ser una discapacidad como para decir, no, para mí estoy incapacitada de la iglesia porque tengo un hijo. Sí. Entonces, al contrario, ¿verdad? O sea, creo que también Dios nos irá ayudando a saber en dónde, cómo, o sea, buscar a lo mejor hasta una iglesia donde se nos haga más cómodo hasta el lugar, ¿no? Estar ahí con todo, que el sacerdote a lo mejor se vea un poquito más accesible y un poquito menos, hay sacerdotes que también a lo mejor no son tan aptos a los niños, Ajá. ¿no? Eso es otro tema, pero, Sí. o sea, de buscar un poquito esa parte y más allá de platicar únicamente de esto, es de eso, ¿no? De cómo eso nos da una identidad de cristianos Sí. y que yo te puedo decir, a mí en lo personal, ese esfuerzo que mis papás hicieron por llevarnos a misa a los 5, o sea, yo soy 84, mi hermana más chica es 90, y somos 5 en 6 años,
mis papás sí hicieron un esfuerzo enorme y sí es algo que platicamos de mis hermanos y yo, de decir que ese esfuerzo que ellos hicieron, que seguro les costó mucho, Sí. pues nosotros no con facilidad digamos, ay no, yo prefiero estarme aquí, mira, el domingo bien a gusto, en vez de batallar aquí con estos niños ahí en la iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, al contrario, o sea, ya nos dejaron un legado de eso y que eso nos haga entender que gracias a eso, a ese esfuerzo de ellos, nosotros logramos el entender un poco la fe, ¿verdad? Y practicarla. Ahorita ya cada uno lo hacemos por decisión propia, no porque ellos nos lo digan y es todo parte de ese esfuerzo de nuestros padres. Entonces, ahorita que estamos en edades donde nuestros amigos, nuestras familiares, primos, cuñados, cuñadas, están justo haciendo su familia, con muchos de ellos con niños muy pequeños, pues que no quiten el dedo del renglón, ¿verdad? Porque luego en un futuro, pues ojalá y no nos arrepentamos de no haberles mostrado a Dios desde chiquitos. Sí, a nosotros que nos lo mostraron desde chiquitos, con escuela católica, con familia muy católica y todo. Llegó un momento en el que dijimos, no quiero. Ahora Ajá. imagínate a alguien que sus padres no se dan al esfuerzo de llevarlos a la fe, pues con más razón. Entonces, Sí. pues no sé, es el legado más fuerte, Jorge, que yo creo que nuestros papás nos pueden dar. Y yo, mira, a mí me puede faltar mis estudios, mi casa, lo que tú quieras, pero que Dios me falte y yo no sé. Sí. La verdad es que no sé qué haría ahorita. Sí, sí. Creo que me acuerdo mucho se me hace que fue hablando de padre Jorge Rubio, que una vez fuimos a misa ahí y el padre, pues es como ese padre, ¿no? A veces evidencia gente sin decir nombres, pero decía, el otro día me dijo que creo que cuando se estaba confesando o algo así, que le dijo una mujer ahí, padre, es que no manches, vienen a misa niños y hacen un relajo, mejor que no vengan. O vienen gente en short y, ¿cómo voy a venir en short a misa? Mejor que no vengan. Y el padre dijo, mejor no venga usted, señora. Si va a estar criticando a la gente, mejor no venga usted, ¿va? Y pues aparte de, oye, pues tú ve a misa como tú puedas, ¿verdad? Y digo, también ahorita la parte que hablabas de eso de tienen hijos y a lo mejor no, pues se alejan de la iglesia por el hijo, ¿no? Lo ponen como pretexto. Y tú dices, a la pues también está ahí, te estás alejando de tu fe, ¿no? Porque si ni tú siquiera tú vas por quererte sacar a Dios y ponerle pretexto a tu hijo o a tu hija, oye, pues también tu fe te está flaqueando porque te estás alejando de Dios, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante, la parte ya para no ahondar tanto en ese tema de los hijos, no se sientan atacados, no, no Sí, es contra claro. ustedes, No, o sea, sí, no, no. pero pues aparte de, oye, pues busco la manera de ir a algún templo, ¿no? Y me acuerdo mucho que hace poquito veían en Católico CU, ahí en Facebook, una persona que preguntaba, cuando estábamos en diciembre, enero, por ahí que hacía un poquito más frío, que preguntaba a alguien, oye, con todo respeto, digan, ¿en qué iglesias hay calefacción para poder ir? Y tú decías, se la van a comer viva, ¿verdad? Que decía, pues ¿qué comodita buscas? Y no, pues no manches, en cualquier templo ahí está Dios, busca a Dios, no es calentón, ¿no? Entonces, pero pues también se vale, ¿no? O sea, realmente Claro. si tú eres una persona violenta, a lo mejor no vas a poner atención en la misa, pues ¿para qué vas, no? O sea, busca un templo donde sí vaya calefacción y ve cuando tú puedas. Si quieres todos los días, vas todos los días. Y así la necesidad de, oye, tengo hijos y a lo mejor en esta parroquia, en esta iglesia, el padre no es tan apto a los hijos, bueno, buscar otra donde sí sea apto y te lo permitan y ya. Digo, también no es como que vayas a estar ahí en la misa y el niño llorando y tú, me vale que estés en misa, ¿no? Porque vas a perturbar todo el ambiente. Pero sí, en medida del posible, oye, vas y si el hijo es perceptivo y está tranquilo, pues vienen los dos de la Exacto. misa y gloria a Dios por eso, ¿no? Exacto, sí, como dices, pues no es nada de en ataque a nadie, ¿verdad? Pero sino retomando es con como mucho amor y yo creo que es como buscando incentivar, ¿verdad? A esas familias que inician a pues no perder la fe, porque creo que la Sí, fe es el fundamento y el regalo más grande que le podemos dar y a lo mejor habrá matrimonios que digan, es que yo ni siquiera me he acercado en mi vida a la iglesia, pero a lo mejor hay algo dentro de ellos que ahora que formamos una familia y que estamos en esta etapa todos, ajá, pues decimos, pues a lo mejor ahorita es el momento de empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, pues que no se desanimen, al contrario, que a lo mejor en estas historias identifiquemos, pues cada historia es distinta, pero como el partir de una familia católica practicante, con un esfuerzo grande de nuestros padres por llevarnos a Dios, pues tiene sus frutos y es un regalo enorme para nosotros como hijos, ¿verdad? Y que podamos eso entregarlo también y creo que es lo que falta en la sociedad, o sea, que haya familias que lleven a Dios a la vida familiar. O sí, sea, por eso la situación social está crítica, porque Dios está saliéndose de nuestras familias, ¿verdad? Y sí, ahí es donde está el fundamento de todo. sí. Una ocasión tenía una chica ahí de grupo donde estábamos que se salió porque se embarazó y tuvo una hija. Y donde decía la parte de que es que ya no pude ir al grupo porque pues ya tengo a mi hija, ¿no? Entonces, pues me alejo completamente para cuidar a mi hija. Y nosotros le decimos, o sea, no te alejes de Dios, nomás.
O sea, si no puedes venir al grupo, pues busca la manera de una capilla de oración perpetua o busca una hora santa y ahí te la puedes llevar ahí tranquilamente. Eso es porque el chiste es que no te alejes de Dios. Si te alejas del grupo, oye, entendemos, ¿no? A lo mejor ya no, aquí puede perturbar el ruido, no sé, pero busca a Dios de alguna otra manera. Y no sé, ¿es cierto? Lo voy a buscar. Pues que sí, realmente a veces pensamos que no, más que Es blanco o negro. blanco o negro, o sea, y a veces la parte de pues, nomás los grupos de jóvenes para buscar a Dios y la misa, ¿no? Pero a veces hay un mundo de capillas de oración perpetua, horas santas, momentos de oración de la noche, no sé, entonces hay un mundo donde seguir buscando a Dios y con nuestra ahora responsabilidad que si es con hijos, pues con hijos, pero buscar siempre a Dios. Exactamente, así es. Y Martín, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Con mis hermanos, uy, no, súper bien, o sea, tenemos una relación muy cercana, o sea, la verdad es que mis hermanos son mis mejores amigos, o sea, ellos son, no sé, Dios también nos ha puesto juntos toda la vida, o sea, y te platico que hace un tiempo, cuando yo tenía 9 años, nos fuimos a vivir fuera del país por estudios de mi papá y nos llevó a los 5 también, y a mi mamá. Vivimos allá en Madrid 3 años y yo tenía 9 y la más chiquita tenía 4, o sea, realmente fue un reto fuerte, o sea, a mis papás les gustan los retos interesantes y nos llevaron y yo creo que en ese lugar, ahí fue donde se fraguó una relación de hermanos muy cercana, digo, de por sí que ya lo éramos porque estamos bien juntitos en nuestras edades, pero allá éramos nada más nosotros, o sea, no teníamos familia, otros familiares pues, entonces pues todo lo hacíamos juntos, entonces llegamos de regreso ya acá a México de nuevo y pues todo hicimos como nuestro clan, ¿no? Pues llegamos otra vez, pero sí es nuestro lugar, pero es desconocido y así, entonces, y de ahí empezamos a caminar y luego ya todo esto de los grupos de jóvenes, entonces para mí no te puedo explicar exactamente qué son, pero mis hermanos son todo, o sea, y ellos lo saben y la gente que nos conoce, me acuerdo que ahí en San Antonio cuando llegábamos, porque llegábamos en una camionetita a los grupos y veníamos los 5 y luego todavía traíamos a un par de vecinos que también venían a los grupos y hasta una cancioncita nos bailaban de Los Acosta y lo bailaban así, hay un bailecito cuando llegábamos y pues no sé, era raro, ¿no? Ver a 5 hermanos para todos lados y después en Comi pues también nos conocen, ¿verdad? Por lo mismo, porque pues hacíamos bulto ahí un poquito y pues éramos medio inquietos los 5 y, y pues no, ahorita que están mis hermanos con sus familias y todo, seguimos siendo muy cercanos, ¿verdad? Entonces, pues es una relación muy bonita, igualmente siempre motivada por mis papás, ¿verdad? Digo, el punto central de todo es lo que ellos hicieron por y para nosotros en todo sentido. Entonces, tengo el gran regalo de mi fe y el gran regalo de mis hermanos para la vida, ¿verdad? Pues ahora sí que la vida los llevó a eso, digo, ahorita que decía la parte de somos hermanos consecutivos, pues no hay manera de no llevarnos bien, pues he conocido gente que tienen hermanos consecutivos y sobre todo los más separaditos son los que más se llevan peor, entonces ahora sí que depende del entorno, de la educación que les den los papás y supongo que ustedes pues ahora sí que se atrincheraron, ¿no? En la parte de ustedes, sí fue. la parte de vamos a Madrid, ¿no? Pues entre nosotros nos juntamos porque no sabemos cómo hacemos a los demás, regresamos a México pues entre nosotros porque no conocemos Oye, a cuando nadie. llegamos allá en España, en Madrid donde vivíamos, y llegamos a la escuela y en el recreo nos veíamos todos al mismo lugar. Los que estábamos 4 en primaria, éramos 4 en primaria y una quedó en kinder, la chiquita. Entonces, en los recreos decíamos, nos vemos aquí. Y ahí nos veíamos todos porque no teníamos todavía amiguitos. Y luego nos íbamos a visitar a la del kinder porque los tenían así como en un corralito, como un arenero. Y ahí estábamos, eso era lo que hacemos en el recreo, o sea, estar todos juntos. Y luego ya tocaban otra vez la campana y ahí otra vez nos íbamos. Y a la salida nos veíamos otra vez ahí es donde nos recogían mis papás, ya nos identificaban. Pero sí, o sea, era así como, éramos un clan desde allá, ¿no? Y pues sí, o sea, mi hermano al que me sigue, a Pepe, yo le llevo un año y fracción, o sea, yo soy 84, él es 85, y la otra es 87, 89 y 90. Entonces, realmente, pues sí, estábamos muy seguiditos y no sé, o sea, la verdad es que todavía nos divertimos mucho. Tengo 2 hermanas viviendo fuera de Chihuahua. Mis únicas 2 hermanas mujeres viven fuera de Chihuahua. Aquí en Chihuahua viven mis hermanos con sus familias también. Pero no, o sea, cuando vienen mis hermanas también de Ciudad de México y de Querétaro, que allá viven, mi mundo se para. O sea, todos los demás pueden esperar. Tengo todo el año para hacer y deshacer, Dios quiera, con los demás. Y mientras estén aquí mis hermanas, mi esposo y muchas personas lo saben, ¿verdad? Que yo me enfoco en disfrutarlas. Mis vacaciones y todo también las guardo para esos momentos y
Y pues ya, ¿verdad? Tendré los otros 340 días del año para el resto de las cosas. Entonces sí, no, es una relación bien, bien padre, la verdad. Ujú. Qué padre. Oye, pues, empezando a cerrar, no sé si tienes algún momento en tu vida donde dices, sabes que a partir de aquí mi vida dio un giro de 180 grados, o tienes varios momentos donde has conocido a Dios. Digo, a veces es muy trillada la parte de, oye, viví un retiro de evangelización y de ahí mi vida cambió, y ahorita medio lo dijiste esa parte de, pues fue un retiro a fuerzas con mi hermano y dos amigos y no quería y ahí como que algo empezó a nacer y de ahí algo cambió. No sé si fue realmente ese momento donde tu vida dio un giro de 180 grados o tienes algún momento donde dices, sabes que aquí fue un parteaguas en mi vida. Fíjate que yo sí identificaba obviamente mi retiro de evangelización como ese parteaguas sin pensarlo, o sea, todavía sin haberme dado cuenta yo en ese momento de lo que venía, ¿verdad? Y de lo que realmente Dios iba a empezar a hacer en mi vida, porque definitivamente que no es uno, sino es Dios el Ajá. que lo va decidiendo, ¿verdad? Y todo esto no tendría sentido si no hubiera estado en ese momento ahí, ¿verdad? Y haber encontrado ese, pues ese Dios que fue entrándose y adueñándose un poquito de mucho de mí. Y sí, sin duda yo creo que ese fue uno de los principales. Y ahora en mi vida como de matrimonio, pues otro, este gran reto que te platicábamos la vez pasada también de, pues la búsqueda de familia y que no ha podido llegar, ¿verdad? O sea, este tema de la fertilidad, de poder tener familia, de que uno cree que es una lista, ¿no? De, bueno, te casas y lo sigues, la El casa y esto siguiente y lo otro, paso. y el siguiente paso y va a ser bien fácil y pues no, definitivamente que no, no es una receta de cocina, y pues la verdad es que yo creo, fíjate que en mi vida no ha habido momentos, duros. Por ahí en uno de los temas del retiro, de mi retiro de evangelización, que era el de cargando con tu cruz, yo decía, pero es que yo no tengo una cruz, o sea, mi vida, gracias a Dios, ha sido pues muy buena, o sea, no tengo de verdad un problema, no tengo una dificultad, no tengo una enfermedad, no tenía nada, Jorge, o sea, yo toda mi vida ha sido muy bendecida, gracias a Dios, y sigue siéndola, pero sí, ahorita que mi esposo y yo, pues sí, atravesamos esta, cargar con la cruz, ¿verdad? De esta situación, y creo que ha sido uno de los momentos en los que más me he encontrado con Dios. O sea, que lo he interpelado y que a lo mejor nos hemos, yo le he dicho un poco de cosas en su momento, Hemos ¿verdad? agarrado el Y, chongo. ajá, nos hemos agarrado el chongo un poco, pero al principio. O sea, creo Ajá. que ahorita, pues ya, las cosas se ven de otra forma gracias a nuestra fe. O sea, si yo no tuviera la fe en Dios y no conociera lo que es Dios, yo creo que ahorita estaría hundida en la tristeza, la decepción, en la angustia, en una depresión, en lo que tú quieras, ¿no? Pero no, o sea, creo que cuando Dios es el que toma tu vida, todo lo que venga será bueno, ¿verdad? Ujú. Y yo y mi esposo y yo decimos, o sea, si Dios no nos da hijos, a pesar de que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para buscarlo y lograrlo, si Dios no nos da hijos, pues qué padre que sea su voluntad, o sea, vamos a ser muy felices de ser una pareja sin hijos, pues sí, propios y todo esto porque Dios así lo quiso. Entonces, mientras sea su voluntad, nosotros lo vamos a aceptar. Pero creo que fíjate, en ese momento ha sido otro momento que Dios se ha manifestado fuertemente conmigo, o sea, o yo he tenido que entenderlo de otra forma y como muy aplicado ya a lo que se vive en la vida, ¿no? Y es momento de decir, a ver, pues, ¿qué tanto conoces a Dios, verdad? Ajá. Después de todo este caminar, a ver si es cierto que algo has aprendido Ujú. y pues definitivamente le tenemos que sacar la casta y decir si es cierto, o sea, aquí no pasa nada, ¿verdad? O sea, vamos a hacer lo que está en nuestras manos, porque tampoco nos podemos así como que sentar a esperar que Dios haga todo. Sí, sí. Y ya lo que no esté en nuestras manos será voluntad de Dios. Y te digo, si Dios no quiere que yo sea mamá y eso es su voluntad, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. O sea, porque es voluntad de Dios. Entonces, estamos en ese proceso, ¿verdad? De aprender a soltarlo, a dejarlo en sus manos y en este proceso he vuelto a conocer a Dios otra vez, como en ese momento en mi retiro de evangelización, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues sí, hay esos quiebres que es donde se te remonta todo lo que te he platicado de, pues yo creo que si todo el esfuerzo, todo lo que se hizo antes, mis papás, nosotros, todo, pues no se hubiera hecho así. Ahorita en esta situación de vida no hubiera tenido yo una roca donde soportar, ¿verdad? El trance y el pasar por estos temas tan complejos. Pero Sí. sí, esos han sido, yo creo. Ujú.
Qué interesante esa parte que seas, no he identificado una cruz hasta que me tocó sentirla, ¿verdad? Esa parte de "Esta es una cruz", ¿verdad? Y mientras hablaba me acordé de la parte de, no sé si han visto la serie de Chosen, ahí la gente que nos está escuchando viendo, y si tú la has visto, Ujú. hay una parte que se me hace bien potente y ahorita lo dije, encaja de la perfección, ¿no? La parte donde Santiago, pues cojea, no sé si has visto la serie, cojea y va con un bastón y cojea previamente Dios les había dicho vayan de dos en dos a los pueblos y pues ustedes van a tener el poder de sanar gente y curar gente, no sé qué más. Y antes de eso, como que el Santiago cojeando, ya tenía tiempo siguiendo a Jesús y le dice a Jesús, oye, ¿puedo hablar contigo? Y le dice, ¿qué pasa? Y le decía Santiago, o sea, tú me estás diciendo que yo tengo el poder de sanar a otra gente. Y le dice Dios, sí. ¿Y por qué yo te cojo? Porque no me ha sanado a mí, ¿no? Y yo le decía, o sea, que si quieres te puedo sanar, pero mucha gente cuenta esa historia, ¿no? Gente, Dios me sanó, ¿no? Y yo, pues sí. O sea, pero si tú haces mi obra, aún con tu situación, pues gloria a Dios. Porque la gente va a decir, este apóstol me sigue por fe y no por lo que yo hago, ¿no? Ah, exacto. Entonces decías que, pues que potente que te diga, oye, pues yo puedo sanar gente, pero yo no, pues, no estoy sano, ¿verdad? Exacto. Y él le decía, es que yo puedo ser una carga y mi deseo es estar sanada y poder caminar como los demás. Ujú. Y a veces van todos caminando normal y yo me quedo atrás porque camino lento. Y entonces le decía Jesús, es más llevadero tu caminar que el temperamento de Pedro, ¿no? Y decía, porque Uf, Pedro es bien sí, tremendo. Y el Santiago le decía, bueno, pues sí va. Entonces le decía, pues eso, o sea, en algún momento vas a sanar, exacto. pero tienes que hacer mi obra y confiar en que todo va a estar bien. Y te decía, ahorita que es la parte de, pues nuestro anhelo es ser papás, pero no se nos ha dado, ¿verdad? Y como se decía, pues sigue en los caminos de Dios. Y te como decías, pues sigue en los caminos de Dios, confiando en Él. Así Y es. Dios si lo quiere nos va a conceder un hijo y si no, pues es su deseo. Exactamente. Y dices, pues qué madurez y qué madurez en la fe, ¿no? La parte de, si es el pan de Dios, aunque no sea menelo y me duela, pues el pan de Dios, ¿no? Ujú. Y pues no hay como que ponerte las patadas con el plan de Dios, oye, pues quiero que esta sea mi voluntad. Exactamente. Dios, pues Exactamente. oye, Y digo, y ahorita, digo, estamos ahorita grabando esto un Viernes Santo y ajá, decimos, pues también, o sea, yo a mí sí me movió mucho, fíjate, una vez una homilía, bueno, una de las lecturas, un evangelio dominical, no sé exactamente la fecha, ujú, pero donde justo se contravela un poquito a Jesús en decir, bueno, si eres Dios, ¿por qué no te salvas, verdad? ajá, Si él siendo Dios no lo hizo por seguir la voluntad de Dios y como decías ahorita, o sea, dentro de toda la situación decir, híjole, ¿por qué Dios no me hace a mí el milagro y por qué a todo el mundo le hace el milagro y por qué a todos a lo mejor hay personas que ha curado y que ha hecho y todo y a mí no cuando yo lo he servido, cuando, o sea, esa ajá, discusión fue la que yo tuve con Dios en su momento, sí, ¿verdad? De decir, no puede ser posible que después de tanto que yo he buscado hacer por ti, no puedas tú voltear a verme a mí y decir, ok, voy a hacerlo por ti. Y me costó, Jorge, mucho entender que no se trata, no es un trueque, me dijo una vez un ajá, padre, sí, ¿verdad? O sea, no es un trueque de que, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. No, o sea, ok, si ya caminaste conmigo todo este tiempo, pues deberías de entenderlo, o sea, deberías ajá, de entender lo que es mi voluntad, deberías de entender lo que es saber sacar, o sea, salir adelante de las pruebas de Dios y soportar esa cruz, ¿verdad? Y si ni Dios mismo se salvó de una muerte en cruz siendo Dios por seguir la voluntad de Dios Padre, ¿quién soy yo para decirle a Dios, a ver, haz lo que yo te diga que hagas? O sea, si ni Jesucristo mismo se lo exigió siendo el mismo Dios y que él pudo haberlo hecho por sí mismo, ajá, de haber desobedecido el plan de Dios y decir, ay, pues yo también soy Dios, pues órale, yo me zafo de aquí, ¿verdad? ajá, De alguna forma, no sé, yo estoy pensando muy tontamente a lo mejor, pero yo sí lo he pensado así, si ni él mismo lo hizo, que él ujú, tenía el poder de bajarse de esa cruz porque era Dios, aun cuando Dios Padre a lo mejor no fuera la voluntad que él quisiera, y aún así se sometió a la voluntad de su Padre, conociendo que la voluntad de Dios siempre es buena. Yo pensaba y platicaba con mi esposo, te digo, es la bendición de hablar los dos el mismo idioma y decíamos que sí, o sea, no podemos nosotros estar jugándole a Dios ni ujú, estarle diciendo a Dios qué es lo mejor para nosotros. Y si Dios va a querer esto, pues qué padre y vamos a vivirlo plenamente también. O ujú, sea, no es que nos falte algo. Es un sueño, un anhelo que nosotros humanamente creamos por sí, lo que vivimos culturalmente y lo que tú quieras, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que ni hijos quieren tener por decisión. Entonces es un anhelo que uno crea y que a lo mejor en la naturaleza humana lo traemos,
pero que Dios nunca nos dijo que tenía que ser así, ¿verdad? En Ujú. ningún momento se dice que todos los matrimonios van a poder ser fecundos y van a tener hijos. A lo mejor vamos a ser fecundos de otro tipo, de otra manera. Sí. Entonces, también creo que ahí es donde radica lo difícil. Pero esa dificultad nos la pusimos nosotros al creer y entender que era algo que se iba a dar por, Ujú. por obligación, ¿verdad? Entonces, pues si Dios nos está diciendo, pues no, necesariamente, ¿verdad? No todos los matrimonios estamos llamados a ser padres y eso es bueno, pues hay que empezar a entender que también eso es bueno y que nuestra sociedad vaya entendiendo que cuando esto se vive de la mano de Dios, todo sale. O sea, la verdad es que vivimos nosotros muy en paz y te puedo decir que ahorita estoy más en paz al verlo de esta manera que hace unos meses, un año, que estaba viéndolo en la obligación de querer hacerlo, ¿no? O Sí. sea, mi angustia era mucho mayor. A decir ahorita, pues sí, se siente algo de repente, ¿verdad? Pero es Sí, sí, sí. una tranquilidad y una paz distinta. Entonces, pues, digo, Dios nos enseña y el mismo Jesucristo nos enseña que no son nuestros planes los que valen la pena, sino los planes de Dios y a veces hay que dejarnos a un ladito para que Dios sea el que diga por dónde. Sí. Es- Yo sé que también, como ahorita decía, la parte de, a veces tenemos un checklist, ¿no? De cosas que hacer en mi vida, ¿no? Tener Exacto. pareja y de repente, si me quiero casar, me caso, ¿no? Y me caso, ¿qué sigue casarme? Pues tener hijos, ¿no? Una casa y tener hijos. Ajá. Y una casa propia, ¿no? Y a lo mejor al principio pagar renta y una casa propia. Empezar a pagar casa, luego tener hijos, ¿no? Pero digo, pues malamente en las películas, novelas, vemos lo que todo el mundo idealiza, ¿no? La parte de la gente se casa, tiene hijos y todo como es nada. Hace poquito se casó un chavo del grupo y tuvieron ahí diferencias entre parejas y le dije, es que cada pareja es diferente. Ujú. O sea, es que tuvimos diferencias porque nos pusimos de acuerdo en esto y eso no estamos de acuerdo y discutimos. Digo, es que lo ideal sería que tú fueras a un salón, nos gustan los dos, vámonos, pásale. Nos gusta esto para la boda, vámonos, chécale. Pero no, Exacto. eso es lo ideal, la preparación de la boda es lo ideal, pero no pasa. Ujú. Y cuando se casen va a ser igual. O sea, se casan y no es por tanta gente, pero, pero se casan y es como que, todo va a ser un miel sobre hojuelas, todos vamos a estar de acuerdo en todo, Ujú. vamos a ser felices los dos, y no, o sea, y vamos a tener familia y como si nada, y pues de eso nadie habla, ¿verdad? La gente dice, Exactamente. pues, para cuándo la pareja? ¿Para cuándo se casan? ¿No? Y tienes pareja, ¿para cuándo se casan? Y se casan, ¿y para cuándo los hijos? ¿No? Pero, Y tienes hijos y y para cuándo tienes el hijos, ¿y para siguiente. cuándo el siguiente? Ajá. O cómo lo educas, tú que lo bien, ¿no? Y la gente siempre habla, pero nunca te dice de lo que pasa en el Inter, ¿no? Si Exactamente. se casan, no va a haber problemas, ¿no? Si se casan, no va a haber muchos problemas, muchos pocos problemas, porque luego está muy trillada la parte de que nunca se vayan a dormir cuando están enojados. Arreglense antes de dormirse. La gente que está casada se da cuenta que no es verdad, o sea, a veces sí pasa, ¿no? Pero a este chavo le decía, cuando se casen van a dormir muchas veces enojados. Porque así es, le digo, porque lo ideal sí es como que no se vayan enojados a dormir porque el día siguiente va a estar peor, ¿no? Pero no pasa nada. Yo sí pasa, no es lo ideal, pero no es lo ideal, pero sí pasa. Y lo saben como si, oye, queremos tener hijos, a lo mejor a veces no se puede esa batalla, nadie te dice eso. A veces, Exactamente. y es un duelo tremendo y qué padre que ustedes están en la misma fe, en el mismo caminar y tienen el mismo sentido de la fe y dicen, pues que es obra de Dios, ¿no? Así es. Tengo un amigo que por ahí era catequista y quiso tener hijos, tuvo un hijo y como que él tuvo el hijo y se divorció. Y ahorita como que ya hasta perdió la patria potestad de la hija y se enojó con Dios y se alejó completamente de Dios. Y dice, pues que sí es la contraparte, ¿verdad? O estás con Dios o sin Dios. Y siento que todo eso son pruebas, ¿no? No sé si la vez pasada lo hablábamos de esa parte de, Exacto. y como tú lo decías, ¿eh? Esas son pruebas de fe. Todo lo que has aprendido, no vale. Pon la prueba, pon la fe. Exacto, y es que es muy fácil responsabilizar a Dios Sí, por nuestras decisiones. no sé. Porque hasta de tomar la decisión justo de la persona con la que compartes tu vida, de si tener o no tener hijos, de todo lo que va haciendo, pues, o sea, uno se equivoca y el que tiene la culpa es Dios siempre, Ajá. ¿no? De lo que nos pasa, hasta enfermedades, situaciones, lo que sea, pues es Dios el que hace las cosas mal, o sea. Sí, Entonces, justo eso es lo que también ahorita se me venía a la mente, Jorge, o sea, el tomar decisiones sabias, ¿verdad? O sea, yo sí. me casé a mis 37 años. Y muchos dirán, ay Marta, pues ¿cómo querías a lo mejor que todo fuera tan fácil, verdad? Yo sabía que no iba a ser fácil, pero yo sabía que la primera decisión, que era casarme con alguien, no iba a ser una decisión tomada a la ligera y Ajá. tomada en la urgencia social y en todo lo Ujú. que te dicen, no. Ya cuando a tus 37 años sigues soltera, o sea, decir, ¿por qué? O sea, pues, si se te fue el tren ya o lo que fuera. Ajá. Pero son decisiones tan trascendentales como el hecho de decirte, o sea, que yo me casé a mis 37 años, pero fue la mejor decisión de mi vida
porque todos estos retos que venían, yo no me veo pasándolas con otra persona que no sea mi esposo, ¿verdad? O sea, y lo decimos, si nos llegamos a quedar sin hijos, somos una pareja muy feliz, o sea, nosotros nos consideramos muy plenos y nos vemos totalmente también haciendo una vida juntos y pues a lo mejor sin hijos, no solos, porque no vamos a estar solos, pero sí Ujú. pues sin hijos, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo esas decisiones son importantes, o sea, Sí, cuántas mujeres, amigas o conocidas o conocidos tenemos, yo hablo por mí, mis amigas, o sea, también que busquen tener un hombre que realmente hable el mismo idioma que nosotras, ajá, que tenga una fe fundamentada. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos decir, no, pero es que no pasa nada. No, sí pasa. O sea, sí sí, pasa. sí, Después, sí, como tú bien dices ahorita, o sea, también tú ya estás casado y sabes de qué se trata y sí pasa. O sea, sí sí, pasa. Vienen retos fuertes que después no se sale igual adelante. Digo, no es la respuesta de que, ay, somos católicos y ya por eso los dos nos vamos a salir. No, o sea, sí, sí claro. implica más, pero esas decisiones y cómo Dios no es culpable de lo que nos pasa, ¿verdad? O Ujú. sea, yo a Dios ya no le echo la culpa de nada y si en algún momento lo culpé, duré muy poco porque nunca me voy a poner yo a las patadas con Dios. O sea, No. dicho así muy coloquialmente, Ajá, yo sería muy tonta de hacerlo. O sea, sí, me llegué a enojar, como cuando te enojas con tu papá, pero sabías que tenías que pedirle disculpas y sí, ya, sí, sí, ¿verdad? ajá, Pero nunca voy a lograr y espero sí decírtelo así, totalmente segura que nunca lo voy a hacer. No me voy a enemistar con Dios. O sea, sería yo muy tonta de hacerlo, y más bien tengo que controlar mi temperamento, mi humanidad y entender pues que Dios no es responsable de lo que nos pasa, que posiblemente somos nosotros, ajá. porque son nuestras decisiones, o lo que no ha sido nuestra decisión y está sucediendo, pues es Dios y tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Seguramente va a ser Dios, no habrá nuestro mal nunca. Sí, Ajá. fíjate que esa es la parte de encontrar a alguien con el mismo fin o la misma fe. Me acuerdo de una chava que cuando estaba en grupo de jóvenes antes, yo la veía y dije, es un pez gordo, es que esta chava se lo sabe todas, es muy buena servidora, está en todos lados. Y cuando el podcast dije, pues la entrevisto a ella. Y le mandé mensaje y me dice, no pedirle permiso a mi esposo. Y dije, caray, ¿por qué? Es que no le gusta que estén los caminos de Dios. Y a veces para ir a misa me las enoja. Entonces, si voy a hacer otra cosa aparte de misa, necesito pedirle permiso y a ver si me deja. Y dije, wow. En su momento le decía, no es como que algo que me indique mi fe, digo, pero valora mucho tu paz y tu amor con Dios, ¿verdad? Porque si tu amor por Dios lo dejaste a un lado por tu pareja, se me hace que ahí no es. Y no estoy en contra del divorcio, porque obviamente no estamos en contra de los divorcios, pero digo, si tu relación con la persona te aleja de Dios, se me hace que tienes que revalorar ahí algo, porque pues, no está bien, ¿verdad? Y, y sí, definitivamente, ahorita hablaba, bueno, ahorita leí el Evangelio en la mañana, del Evangelio que sale en la misa de hoy, y como decía la parte de todo eso que ahorita decía, la parte de que le decían a Dios, pues, bájate Claro. de la cruz o sálvate tú de esto, y como era como que, pues, ese es el plan de Dios. Dios tiene un plan con esto y con eso hace gloria. Y se me quedó, lo leí y dije, wow, sinceramente es cierto, ¿verdad? A veces nos pasan cosas a nosotros, como tú decías, sí, a veces muchas, en la mayoría por nuestras decisiones, que a veces son malas, y a veces simplemente por obra de Dios. Es que quiero hacer algo con esto para mi gloria. Ujú. Y en su momento no lo entendemos, a veces cuesta un mundo, a veces nunca lo queremos entender, ¿verdad? Pero es así, oye, pues Dios quiere hacer algo con esto, si yo pongo mi parte no está mal, entonces algo Dios quiere hacer con esto. Exacto. ¿Qué quiere hacer con esto? No sé. Y entrevisté a una chica hace poquito y hablaba con ella y me decía, pero yo tengo una pareja, nos embarazamos, pero nos separamos. Y iba a grupos de jóvenes, se alejó de la iglesia y le digo, pues que si tú estás sola ahorita con tu hija y estás lejos de la iglesia, le digo, a lo mejor tu ministerio es tu hija ahorita. Y le digo, y qué padre, pues dar un buen servicio en tu familia. Que si no vas a un grupo de jóvenes o sirves en alguna parte, pero si la gente te ve y dice, qué bonita familia. Es una familia de Dios porque se nota el amor en su madre e Ujú. hija. Lo que, qué padre, gloria a Dios por eso. Digo, no es como que el ministerio, el servicio que todo el mundo conoce, pero si tú reflejas el amor de Dios a través de Claro. tu hija, gloria a Dios. Ahorita que esa es la parte de, pues a lo mejor Dios nos concede hijos, a lo mejor no. Si no les concede hijos, pues gloria a Dios, porque ustedes pueden hacer algo para reflejar el amor de Dios a través de su matrimonio, Ujú. que puede ser un gran ejemplo, y es un matrimonio que sirve a Dios y no les concede hijos, pero es un gran matrimonio. Y a lo Así mejor es. cuesta entenderlo, pero digo, probablemente volvemos a la parte de los anhelos, el anhelo, lo que la sociedad, digo, también ahorita lo dijiste, lo que la sociedad pide, lo que la sociedad indica, lo que la sociedad exige a veces, y tú dices, no sé lo que la sociedad quiere, no lo que Dios Ah, quiere para mí, ¿verdad? exactamente, Y si exacto. nosotros que estamos viendo esto lo entendemos que es de Dios, pues
que la sociedad haga lo que quiera. Exactamente, y es que como la sociedad se mete tan fuerte, ¿no? Sí. Pero volvemos al punto inicial, Jorge. O sea, si Dios, si nuestros padres no nos hubieran inculcado, quien haya sido, te digo, en mi caso Sí. así fueron mis papás, si no hubieran sido ellos que nos dejan a Dios como esa roca firme, pues imagínate en este torbellino de cosas que ahorita yo personalmente con mi esposo estamos pasando, pues no encuentras para dónde y no encuentras situaciones y te vas metiendo en un sinfín de situaciones en donde pues lo que estás haciendo es cumplir tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pues nuestro objetivo es ser santos y esa santidad nadie dijo que iba a ser fácil, Sí. pero la verdad es que Dios llena todo, o sea, y en las situaciones cómo poder vivir esa fe, ¿verdad? Y que no sea la sociedad, que no sean las situaciones que suceden las que te dicten qué hacer y qué no hacer con Dios, como si Dios fuera un desechable más, ¿verdad? Y decir, ahorita sí porque sí, pero me haces algo malo y no. O sea, hasta el mismo Jesucristo se sintió abandonado por Dios Padre en el momento de su cruz, pero aún así no se bajó de la cruz y Ajá. siguió y digo, todos conocemos el final. Sí. Fue glorioso, ¿verdad? Entonces toda la voluntad de Dios, igual la Virgen María, o sea, hágase en mí según tu palabra, y toda la voluntad de Dios siempre termina en un final mucho más allá del que nosotros pudimos haber creado felizmente, ¿no? Sí. Entonces, esa es mi tranquilidad de decir, si este va a ser nuestro, y no lo digo en la lamentación de decirlo, Ajá. sino si Dios quiere que así sea nuestra familia y así Dios va a poder abrirnos un poco más el camino al cielo, pues qué padre, ¿no? O sea, es lo que quisiéramos todos. Entonces, pues ojalá aseguremos todos estar viviendo un camino que no nos asegure la vida eterna nada más, sino que nos vaya abriendo el camino al cielo y no sea demasiado tarde ya cuando lleguemos allá y nos demos cuenta que sí existía, ¿verdad? Y que ya no hay otra forma de hacer las cosas Sí. de nuevo. Uh-huh. Oye, así que como el mismo Jesús dijo, ¿no? La parte de, si es posible, la parte de mí este cáliz, Ajá. pero más que nada estaba tu voluntad, ¿no? Y me acuerdo mucho esa parte porque digo, pues Jesús estaba llorando, Jesús le dolía, ¿verdad? Tenía miedo de lo que iba a pasar, pero Dios al final le dijo, pues que estaba tu voluntad. Y está la parte que, bueno, hablando de tu testimonio, la parte de, pues ahorita que dijiste, me dolió hace un año, sufría, lloraba y sí, es parte así como Jesús, ¿verdad? También le dolió, le podía, sufría, pero al fin de cuentas, pues si es tu voluntad, Y es que hazla. fíjate que a veces lo que nos duele más es eso, querer hacer nuestra voluntad. Sí, O sea, a veces no nos damos cuenta y creemos que es la forma en la que vamos a sufrir menos, pero no necesariamente. O sea, si yo me dijera ahorita, si yo siguiera ahorita así como tan empecinadamente lo que estábamos haciendo con todo, eso me dolía más. O sea, el sí, buscar a la fuerza hacer las cosas aunque no salgan y esto y lo otro. Eso es un dolor que yo misma, o sea, haz cuenta que yo misma me estaba haciendo en la herida así, sí. ¿no? Y no la dejaba sanar. Y al momento en el que dices, bueno, sí es cierto, o sea, Dios, pues por algo no está sucediendo, entonces ya no está en mis manos, no está en las manos de los doctores, de nadie, pues entonces está en las manos de Dios, y si Ajá. Dios no quiere, y así como Jesucristo le decía, o sea, pues aparta de mí este cáliz, como decías ahorita, y Dios no le decía nada. O sea, Dios no fue como que le dijo, a ver, no, espérate, a ver, te voy a explicar que esto va a pasar. O sea, Dios en ese momento no fue como que, digo, a lo mejor en su mente, en su corazón, sí una respuesta, pero Dios no tenía por qué estarle explicando todo, o sea, Ajá. él sabía en su corazón que era la voluntad de Dios y punto. O sea, Dios no tenía que estarle explicando todos los días, acuérdate que vas a hacer esto ¿Qué pasó, porque hombre? esto, ajá, vas a aguantar y así, ¿no? Como ahorita educan a los niños. Ajá. También, o sea, así con toda la explicación detallada de lo que está pasando. O sea, no, Dios a lo mejor guardó silencio todo ese, el martirio, el calvario, el camino con la cruz, el momento en el que muere crucificado, todo. Dios guardó silencio a lo mejor, o sea, o Jesucristo hubiera querido, no sé, que fuera algo diferente, ¿no? Y en su humanidad. Ujú. Y Dios fue contundente. Entonces, a veces yo también, y muchos aquí que escucharán dirán, es que ¿por qué Dios no me habla? Y es que en mi prueba no me dice, a lo mejor ya te lo está diciendo, pero tú no lo quieres Ajá. entender. O sea, a mí Sí. me lo dijo hace tiempo, te lo voy a decir. O sea, en una oración de un retiro al que yo fui la primera vez, al principio de todos nuestros tratamientos, estábamos ahí en una hora santa con los chicos, y algo dentro de mí me decía, es que no es por aquí el camino, o sea, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí. Y era algo, Jorge, que se me repetía en la cabeza, pero era como en contra de lo que yo pensaba, Sí, claro. porque yo decía, sí, es por aquí, o sea, el tratamiento, el doctor, esto, bla, 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 y algo en mí me decía constantemente en esa oración, no, 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 y yo le seguí, le seguí, le seguí, y me llevé al extremo, llevé a mi cuerpo al extremo, a lo mejor como relación también nos fuimos al extremo,
Y Dios fue claro desde un principio. Ujú. Entonces, al momento en el que ya dijimos, no, bueno, sí es cierto. O sea, no era por ahí. En ese Ajá. momento descansamos. Entonces, a Sí. veces lo que más nos duele es querer hacer nuestra voluntad a fuerzas. Sí. Entonces, aguas porque, pues, a veces el dolor más grande nos lo ocasionamos nosotros. Y mucho es por no soltarnos a Dios, ¿verdad? Qué potente eso, ¿eh? El dolor más fuerte es aferrarnos a lo que nosotros queremos, que no es lo que Dios quiere para nosotros. Y sí, pues todo el mundo, digo, pues que somos muy egoístas en la parte de yo quiero esto así y así. Ajá. Y entonces en la parte que dice de a veces queremos negociar con Dios, ¿verdad? Oye, Dios te sirvió, ¿verdad? Te rescaté aquel misión de 6 años y te fundé la pastoral de adolescentes, jóvenes adultos. Y no me puedes conceder un hijo. Exacto. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de lo que te ayudé? Pero fíjate que infantil, Sí, sí. o sea, que la verdad es que ahorita hasta pena me da ahorita sí, platicarlo, sí, o sí. sea, porque qué infantil feo, ¿no? De Sí. decir, así como el niño chiquito, ¿no? De que, ay, mamá, ya te barrí aquí este pedacito, pues Ajá. me toca mi dulce o lo que sea. Pues no, o sea, es como estar en una etapa, en una fe, y digo, no sé, no digo que mi fe sea ya la más madura, pero sí Ajá. creo que estoy en otro momento, pero en eso sí decía, pues con Dios, ¿cómo voy a estar haciendo trueques? O sea, y yo que hice eso, o sea, mi esposo le dio 8 años de su vida y tampoco le da hijos, o sea, yo ya hasta negociaba por los años de mi esposo, ¿no? En el mismo paquete Los y deseos todo. de mis papás también, que Todo lo todo el que, tiempo todo lo que hicimos y tú, y Dios no dice nada. O sea, Dios es contundente, Él es quien es. está riendo de arriba, ¿verdad? Ajá. Por favor. O sea, no te voy a estar dando, o sea, realmente yo digo que Dios a mí, me dijo, pues no tengo por qué estarte dando explicaciones. Ujú. Tú deberías de saber Ajá. quién soy, ¿verdad? Sí. Y con eso es suficiente. O sea, yo no necesito que baje Dios y me hable y me diga y lo que sea. O sea, Dios en su silencio Ajá. me dijo todo. Responde. Entonces, también si los silencios de Dios están en nuestra vida ahorita, pues aguas, porque con eso te está diciendo mucho, ¿verdad? Entonces, pues sí, no sé, Jorge. Y es un tema que no sé, o sea, yo ahorita no te puedo explicar, pero, o sea, Dios está siendo fuerte conmigo en esto y yo lo estoy dejando ser, o sea, ya aprendí que no es mi voluntad, o sea, que no es lo que yo quiera. Y Dios sabe lo que anhelo, entonces si no lo está dejando hacer y no está sucediendo en este momento así, pues algún motivo tiene, ¿verdad? Y algo tengo que sacar también de esto. Y como pareja, digo, hablo en mí, porque ahorita no está aquí mi esposo, pero es algo que platicamos juntos y que él fue el primero que me hizo ver esto, ¿verdad? De decir, ya, o sea, Sí. tenemos que nosotros mismos abandonarnos a lo que Dios quiera. Y sí es cierto, o sea, y la verdad es que estamos mucho más tranquilos que antes. Y entonces la parte que decía ya para ir cerrando, la parte del silencio. Dios nos habla en el silencio. Y a veces somos tan dados a seguir hablando, a pedir, exigir, y nunca el silencio. Entonces es como que déjame hablar. Es Exacto. que Dios, ¿por qué te sirvió aquí? Lo dejando acá y te sirvo acá y lo Dios. Déjame hablar. Y tú también lo dijiste, ¿va? En el momento de retiro en la oración, Dios te dijo, ahí no es. Ay, no es. Y tú, pero acá este tratamiento y lo, No es. Ah, bueno, ¿quieres? Dale. dale pues, cánsate, desgástate. Desgástate. Lastímate. Exactamente. Y Hazlo. en el silencio, ahí no es. Yo ya te había dicho, o sea, realmente, y fíjate cómo ese silencio también, como dices, para igual ir cerrando, porque ya nos extendimos, pero la Virgen María, o sea, la Virgen María cuando el ángel se le presenta, no, nosotros nos imaginamos que hasta llegó y hizo así, ¿no? Con sus aleteos y llegó un ángel vestido de blanco y una luz resplandeciente, y digo, a lo mejor sí fue, a lo mejor no, pero yo casi creo que más bien fue un momento de recogimiento que ella tenía, en la que ella estaba haciendo una oración en silencio, y que fue capaz de dejar su mente y su corazón totalmente en silencio. Ahorita intentemos hacerlo y te aseguro que no podemos estar más de un minuto sin, eso ya es mucho, sin pensar algo. Sí. Un pendiente, una situación, es que ya me cansé, ya me dolió, es que no, esto, o sea, y es como ese silencio en el que Dios a veces nos habla y a la Virgen yo creo que en ese momento que se le presenta el ángel Gabriel, no fue como tal una presentación de un ángel como lo conocemos, o sí, no sé, pero yo que más creo que fue ese momento, ¿no? En el que ella dejó su mente, su corazón y dejó que Dios hablara y llegó eso a ella, ¿verdad? Y ella entendió lo que iba a pasar. Y no nada más una situación, sí, o sea, de pensamiento, sino algo físico que en ella iba a cambiar, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber callar y entender el silencio de Dios. Estos desiertos que no sé si te tocaron a ti en los grupos de jóvenes,
el típico Dios no me habla. Con el silencio te está diciendo mucho, o a lo mejor ya te lo dijo, pero estás de necio, ¿verdad? Entonces Ajá. Dios no va a estar repitiendo lo mismo. O sea, te digo, Dios es un señorón, o sea, Dios no va a estar, pues ya te lo dije, o sea, y tú sigues de necio, no sé, ¿verdad? Y a lo mejor mi papá es un poquito así, y él no se desgasta en estarte explicando las cosas, o sea, ¿ya entendiste? Yo te lo dije, ¿no lo quieres entender? Pues lo vas a entender tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, Ujú. así me lo imagino y creo que ese silencio de Dios a veces también es necesario y es bueno. Es cuando con nuestro papá a veces también se enojaba con nosotros o nos dejaba de hablar y decía, sacan hijo. O sea, está pasando algo, ¿verdad? Ajá. A que si estuviera ahí, ay, mi hijo, espérate, es que te tengo que explicar, ahí te agarra, o sea, y ahí tú también te agarras de esa situación. Entonces, pues, ojalá y sepamos tomar decisiones sabias. Yo creo que como a lo mejor los puntos que me quedan a mí es tomar decisiones sabias, no alejarnos de Dios por ningún motivo, ¿verdad? Nosotros a nuestra edad, si estamos formando una familia, pues no alejarnos de Dios y al contrario, hacer ese esfuerzo extra por inculcarles a nuestros hijos el amor de Dios, porque su identidad parte de eso, ¿no? De ser hijos de Dios y en un futuro que estemos o no estemos nosotros, van a necesitar a Dios. Entonces, qué mal que ni sus padres o nuestros padres no lo hubieran presentado. Entonces, ojalá que quienes escuchen esto, pues tengan ese temple y ese carácter, ¿verdad? De realmente hacerlo y llevarlo. Y me cuesta, me duele, el domingo es para descansar, lo que tú quieras, el niño llora, la misa, lo que sea, no me importa, lo voy a intentar. Y esta parte en donde nuestras dificultades, pues en ocasiones nosotros las hacemos más grandes por ser tan aferrados y lo último que hacemos es ponerlas en manos de Dios cuando es ahí donde encontramos tranquilidad, no que las cosas cambien. Ajá. Porque yo no tengo un hijo aquí enseguida por haberle dicho a Dios, ay, que se haga lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, pero sí encontramos nuestra tranquilidad y en esa tranquilidad es en la que debe transcurrir pues la vida, ¿verdad? De fe. Pero si no estás con Dios, pues las adversidades fácilmente te llevan a cosas que también nunca imaginaste poder llegar, ¿verdad? Sí, y sobre todo el estar listos para la prueba, ¿no? Para cargar esa Ujú. cruz. Digo, a veces pasan cosas en nuestra vida donde queremos echar la culpa a Dios, como te decías, pues, es el más facilito, ¿no? Dios, ¿qué onda? Se echa la Exacto. culpa de esto, y luego son pruebas de Dios. Si estás en los caminos de la fe, sobre todo, son pruebas de Dios, ¿no? Verlos como una prueba de Dios donde no está mi fe. Ujú. Una es enojarme con Dios, otra es, bueno, si es tu voluntad. Y ahorita que hablabas ya para cerrar la parte pues, entregar las cosas a Dios, ¿no? Hablando de la parte de hijos, pues he entrevistado dos, tres gentes, sobre todo mujeres, que han dicho esa parte de, dos sí me tocó que me dijeran eso de estamos aferrados a tener un hijo y que eso y igual, ¿no? Servidores de Dios todo el tiempo y le dicen a Dios, todo esto que te he Sí, servido exacto. y no me consigues un hijo y que sabe que y no, como que se estaban frustrando por no se les concedió un hijo, perdón, y al final dijeron, perdón, padre, ya entendí que es tu voluntad y no la mía. Tiempo después se embarazaron. Entonces dijeron, es cuando lo recibí dije, wow, o sea, Exacto. era entregárselo a Dios y Dios me dijo, más era que me entregaras y está, lo que tú Es lo que querías. decíamos, o Para sea. hacer mi necesidad y que ya, que sea ya y cuya, es Exacto. eso. Nuestros planes a veces son los que aferrarnos a lo de nosotros es lo que más daño nos hace. Sí, y por otra, un comercial ahí, un gol, para otra parejita que entrevisté que no querían tener hijos y no podían. Y creo que Dios en una oración les había dicho algo así, no estoy seguro, si búsquenos ahí por Denise y yo que Víctor se llama esposo. O no, por si es Víctor, pero Denise sí se llama. Han tenido unos hijos y creo que en una oración Dios les dijo que les iba a regalar unas gemelas. Y ellos, pues ellos que lo intentaban y no se embarazaban. Y también llegó la frustración de que no, esto por lo otro y no sé qué, y se dio la oportunidad de adoptar. En la adopción les dijeron, tenemos dos gemelitas, Ah, mira. y dijimos, wow, o sea, dijeron, o sea, lo que nosotros pedimos, pero no como Ujú. nosotros lo queríamos, ¿verdad? Y adoptaron a las gemelitas, y ahorita tienen dos gemelitas muy felices ellos, y formaron un grupo que se llama Heart, Padres de Corazón, aquí en Capilla San Lorenzo. Y eso ayuda, ellos pues tratan de llevar acompañamiento a gente que no puede tener hijos o gente Ok. que quiere adoptar o todo eso. Y a ellos también les costó esa parte de entenderlo, pero después lo entendieron, ¿no? En la oración. Y obviamente en la oración, otra vez en la oración y en el silencio, Él les dijo, les voy a conceder lo que ustedes quieren. Y se los concedió, no como ellos querían, pero se los concedió, ¿verdad? O sea, no Ujú. fueron papás de sangre, pero sí de corazón a través de la adopción. Entonces, como Dios nos va a conceder lo que Él quiere Exacto. y sobre todo cuando Él quiere, ¿verdad? Entonces, como Exactamente. decir, que quiero algo para ti, entrégamelo y como que ya te lo concedo.
o enséñame y te lo voy a conseguir a mi manera, pero Dios lo va a hacer, o a lo mejor y no va, pero esa parte de las pruebas que nos pasa Dios en nuestra vida, pues realmente son pruebas de fe, ¿no? Pruebas de fe, saber si mi fe está bien cimentada, si, como también lo dijiste, en la parte de todos los años que hemos recorrido en servicio, pues pon esa prueba, ¿va? Es cierto que me conocías bien, Exacto. o si no, pues no, ¿va? Si no me conoces bien, te enojas conmigo y te vas, ¿no? Exacto. Y si, o te peleas como tú, y se vale, ¿no? Digo, se vale la parte de a lo mejor vayársela a Dios, o no, perdón. Enojarte con no reclamarle, pero al fin de cuentas es como que, perdón, Dios, me desahogué, Exacto, ya sí. me desahogué, ya vamos más tranquila, ahora sí, ¿qué onda? ¿Me quieres decir, no? Porque se vale ahora sí que pues Muy natural, somos humanos, exacto, tenemos somos humanos. sentimientos y nosotros también queremos sentir, ¿verdad? Y queremos que nos concedan cosas, digo, también como chiquitos, ¿verdad? Si papá dame esto, papá dame otro, y si no lo concedía, nos enojamos, para después lo entendías, ¿no? Y así es, así es nuestra vida con Dios, como que le pedimos algo y queremos que nos lo conceda, pero si no nos lo concede en su momento o como nosotros queremos, bueno, Dios, tenemos la parte de enojarnos con Él o decirle a Dios que sea tu voluntad. Y Dios va a obrar a su manera, digo, como tú también lo dijiste, la parte de Sí, Dios, todo obra para bien, para nuestro bien, a veces no estamos preparados, a veces no es el momento, a veces no va a ser el momento, pero Dios tiene planes para nosotros que después lo vamos a ver por qué pasan las cosas, ¿no? así es. Sí, o sea, definitivamente que Dios es maravilloso y nos entiende, ¿verdad? Todo lo que suceda. Y la relación con Él, yo sí les diría, o sea, nunca, nunca dejen de tenerla. A pesar de las situaciones, circunstancias, o sea, lo peor que podríamos hacer es enojarnos y enemistarnos con Dios. O sea, creo yo Sí, que, o sea, hasta en la lógica básica nos diría que eso no va, ¿no? O sea, como sí. el que todo lo puede, todo lo ven, todo está y todo esto y luego te enojas, o sea, o te alejas. O sea, yo diría, pues qué poco inteligentes seríamos, o Ujú, sea, sí, entonces nuestra fe tiene que llevarnos a eso, Jorge. Pues qué padre, ¿verdad? Qué padre poder platicar de esto y que también, por ejemplo, en este tema de no poder tener familia y todo, pues es un tema tabú que todavía sí. sigue abriendo camino y yo sí puedo decirles a las parejas que estén en esto que no hay forma alguna de pasarlo sin Dios. Ujú, Digo, habrá algunos que me dicen, claro que sí, lo que, pues no, o sea, yo creo que la manera en la que esto se transita es de la mano de Dios, ¿verdad? Definitivamente podrás hacerlo sin Él, pero con Él es todavía más pleno. sí. Sí, eso es más llevadero. Digo, es que como siempre lo decimos, ¿no? En los podcasts. Todo de la mano de Dios es más llevadero. No es como Exactamente. que no hay problemas. Digo, la gente dice, ay, no, estás cerca de Dios, no hay problemas. No, sí hay. A veces hasta más da. A veces la prueba sí bien tremenda, ¿da? Digo, porque sobre todo la parte de más consciente de las cosas. Entonces, todo es más llevadero. Exacto. Se ve más pleno los problemas de la mano de Dios. Así es. Bueno, Marta, pues ahora sí que muchas gracias. Gracias por tu No, no, testimonio, gracias no. por el tiempo. Y qué padre que ahorita lo que hiciste al final, va, cosas que se puedan llevar a las redes sociales, a la gente que a veces tú dices, voy a un grupo donde a lo mejor no es mi situación o me da vergüenza o que me Exacto. vea, entonces si lo puede llevar a través de las redes sociales, Exactamente. sobre todo un tema como ahorita lo decía, la parte del no poder tener hijos, que sí, pues eso es muy conocido, ¿no? A lo mejor mucha gente le pasa y a lo mejor la gente no lo quiere platicar o no sabe cómo llevarlo, cómo abordarlo, porque dices, pues se siente muy cómodo, pero si lo puedes a lo mejor externar a través de un video, unas redes sociales, ahí pues la gente se puede Así enriquecer. es. Ahora sí que muchas gracias, gracias por el testimonio, gracias No, por a el ti. tiempo y gracias por, sobre todo este Viernes Santo, vayan al Via Crucis o a las misas. Sí, a la Bueno, se lo celebración. van a ver a lo mejor ya pasando de la Semana Santa, pero espero hayan ido. Sí, es muy importante. Y pues nuevamente gracias por el testimonio. Esperemos el testimonio de Marta le sirva para acercarse a Dios, darse cuenta de que la mano de Dios todo es más llevadero. Si tiene algún ser querido, algún conocido que le pueda servir el testimonio de Marta, compártanselo como siempre lo decimos. La idea es darnos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Ahorita como lo acabamos de decir, los problemas siguen, los problemas existen, a veces hasta más en la mano de Dios, pero son más llevaderos de su mano. Darse cuenta que Él nos ayuda a estar de pie cuando estamos de rodillas ante Él. Y pues así que denle comentario qué les pareció el testimonio, compártelo para seguir evangelizando a través de las redes sociales, danos pues conocer a más gente de Dios y pues nos vemos a la próxima, Dios los sigue bendiciendo. Bye. Gracias.